Un millonario estéril se topó con una mujer vendedora de flores en la estación. Al día siguiente, una carta que ella le dejó reveló un secreto de su infancia. ¿Te imaginas tener la vida resuelta y recibir una carta de una desconocida que revele un secreto de tu infancia que cambiará tu vida para siempre? Esto le sucedió a un millonario que creía tenerlo todo, pero lo que descubrió cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final para conocer qué había escrito en esta carta. La estación estaba abarrotada aquella tarde de invierno. El bullicio de los trenes llegando y partiendo era una sinfonía caótica, mezclada con el eco de pasos apresurados, murmullos y algún que otro grito. Entre la multitud, un hombre de porte distinguido y mirada perdida esperaba en el andén. Vestía un abrigo caro, pero su expresión era la de alguien que cargaba un peso invisible, algo que el dinero jamás podría aliviar. A su alrededor, nadie parecía notar su presencia. Era como si la riqueza lo hubiese vuelto invisible en un mundo que valoraba más la prisa que las conexiones humanas. A unos pasos de él, una joven vendedora de flores hacía lo posible por atraer clientes. Su rostro estaba enrojecido por el frío, pero su sonrisa persistía, cálida y sincera. Sujetaba un pequeño ramo de flores frescas que contrastaba con el gris del día. Nadie le prestaba atención, pero ella no se rendía. Con cada transeúnte, repetía su oferta, casi como una súplica disfrazada de alegría. El hombre, de pie junto al andén, observó cómo la joven se acercaba a él. Sus manos temblaban mientras extendía una flor hacia él. «Señor, quizás una flor pueda alegrar su día», le dijo, con una voz dulce pero cargada de una tristeza que no se podía ocultar del todo. El hombre la miró, sorprendido por su osadía. Su instinto fue rechazarla. Después de todo, ¿qué podía hacer una simple flor por alguien como él? Pero algo en los ojos de la joven lo detuvo. Había una sinceridad que desarmaba cualquier barrera. Sin decir una palabra, sacó un billete y lo extendió. Ella, agradecida, tomó el dinero, pero en lugar de irse, deslizó un pequeño sobre blanco entre sus manos. «No lo abra ahora», le dijo antes de desaparecer entre la multitud. El hombre quedó inmóvil, sosteniendo la flor y el sobre, observando cómo la figura de la joven se desdibujaba entre la gente. Había algo extraño en sus palabras, algo que lo inquietó y, al mismo tiempo, despertó su curiosidad. Esa noche, de regreso a su lujosa pero vacía mansión, no pudo dejar de pensar en la joven y en el misterioso sobre. Lo colocó sobre su escritorio y lo observó durante horas, como si temiera lo que pudiera contener. No tenía idea de que al día siguiente, ese pedazo de papel cambiaría por completo su vida. Un secreto enterrado en el pasado, un detalle olvidado de su infancia, estaba a punto de emerger con una fuerza devastadora. El destino había comenzado a tejer sus hilos, y él estaba atrapado en ellos. La vida de Samuel Hart siempre había estado marcada por el lujo. Desde niño, su existencia había transcurrido en mansiones con techos altos y jardines impecables. Era el único heredero de un emporio familiar de inversiones, y su camino parecía estar trazado mucho antes de que pudiera decidir quién quería ser. Las expectativas siempre habían sido claras: éxito, prestigio y perpetuar el legado de los Hart. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, había un vacío que ni los viajes, ni las colecciones de arte, ni los autos de lujo podían llenar. Samuel, a sus 45 años, había alcanzado la cima de todo lo que el mundo consideraba éxito. Pero para él, esas cimas eran desoladoras. El diagnóstico que había recibido una década atrás de su médico seguía siendo una sombra constante: era estéril. Nunca tendría hijos, nunca podría dar continuidad a ese legado que su familia había construido con tanto esmero. El golpe fue devastador no solo para Samuel, sino para su matrimonio. Su esposa, Lila, había deseado desde siempre formar una familia. Con el tiempo, lo que empezó como pequeñas discusiones se transformó en un abismo infranqueable. Finalmente, Lila lo dejó. Y aunque Samuel sabía que no podía culparla, la pérdida lo hundió aún más en una soledad que ni el dinero podía apaciguar. Pasaba sus días sumido en una rutina fría y repetitiva. Despertar en su cama king size, desayunar solo en un comedor que podía acomodar a 20 personas, y luego pasar largas horas encerrado en su oficina rodeado de cifras y contratos.
En las noches, solía sentarse frente a la chimenea con una copa de vino en la mano, mirando las llamas bailar, pero sin encontrar calor en ellas. Esa tarde en la estación no era diferente. Samuel tenía una reunión en las afueras de la ciudad y decidió tomar el tren por primera vez en años, casi como un intento de romper con la monotonía. La estación, con su constante ir y venir de personas, le resultaba un mundo ajeno, un recordatorio de una vida que no entendía. Allí, entre maletas, vendedores ambulantes y el incesante anuncio de los trenes, se encontró con la joven vendedora de flores. Ella, por su parte, tenía una historia completamente distinta. Camila era una mujer de apenas 23 años que había aprendido a sobrevivir desde muy joven. Huérfana desde los 12, había pasado gran parte de su adolescencia cuidando de su hermano menor, Daniel, quien tenía una condición médica que requería atención constante. La venta de flores era su principal sustento, y aunque los días eran duros, Camila siempre intentaba mantener una sonrisa en el rostro. La estación era su punto habitual de trabajo. Todos los días, antes del amanecer, compraba flores frescas en el mercado local y las arreglaba en pequeños ramos para venderlos. Algunos días las ventas eran buenas, otros, apenas lograba reunir lo suficiente para comprar comida y los medicamentos de su hermano. Pero Camila nunca se rendía. Para ella, Daniel era su razón de vivir, y cada esfuerzo valía la pena si podía verlo sonreír, aunque fuera solo por un momento. Aquella tarde, mientras caminaba por la estación con su canasta de flores, notó a Samuel de inmediato. Su postura rígida, su mirada distante y su costoso abrigo lo hacían destacar entre la multitud. Pero no fue su riqueza lo que llamó la atención de Camila, sino algo en sus ojos. Había visto esa mirada antes, en personas que habían perdido algo importante, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Decidida, Camila se acercó a él. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo. Quizás porque creía en las pequeñas conexiones, en los momentos que podían cambiar el día de alguien, incluso si solo era por un instante. Cuando Samuel tomó la flor y luego el sobre, algo en su interior se agitó. No estaba acostumbrado a que los extraños se dirigieran a él con tanta calidez. Aunque no lo dijo, el gesto de Camila le dejó una impresión que lo acompañó durante el resto del día. Esa noche, mientras miraba el sobre blanco en su escritorio, comenzó a recordar su infancia. Había crecido en una familia estricta, donde el afecto era algo reservado para ocasiones especiales, si es que llegaba a manifestarse. Su madre era distante, y su padre, un hombre frío que parecía medir su amor en logros. Pero hubo un momento en su niñez que siempre había atesorado, los días que pasaba con su nana, Rosa. Rosa era una mujer de manos ásperas pero corazón tierno. Era quien lo acunaba cuando tenía pesadillas, quien le cantaba canciones de cuna y le contaba historias antes de dormir. Pero un día, sin explicación, Rosa desapareció de su vida. Samuel nunca supo por qué se había ido, y su padre se negó a hablar del tema. Esa ausencia dejó un vacío que nunca pudo llenar. A la mañana siguiente, Samuel decidió regresar a la estación. Llevaba el sobre en el bolsillo, aún cerrado, y una mezcla de curiosidad e inquietud lo empujaba a buscar a la joven vendedora. Pero ella no estaba allí. Preguntó a otros vendedores si la conocían, pero nadie pudo darle una respuesta clara. Finalmente, cuando volvió a casa, decidió abrir el sobre. Dentro encontró una carta escrita a mano con una caligrafía sencilla pero cuidada. Las primeras líneas lo dejaron sin aliento. Estimado señor, quizás esto le parezca extraño, pero sentí que debía hablarle. Hay algo que usted debe saber, algo que podría cambiar la forma en que recuerda su pasado. Samuel continuó leyendo, cada palabra haciendo eco en su mente como un martillo golpeando una campana. La carta mencionaba detalles de su infancia que nadie fuera de su familia podía conocer. Hablaba de un lazo perdido, de secretos guardados por demasiado tiempo y de una verdad que, de revelarse, podría transformar su vida para siempre. Con el corazón acelerado, Samuel supo que tenía que encontrar a Camila. Pero lo que no imaginaba era que su búsqueda lo llevaría por un camino lleno de peligros y revelaciones que pondrían a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo y su familia. Si estás disfrutando este video, no olvides suscribirte,
dejar tu like y activar la campanita para seguir disfrutando estas maravillosas historias. La carta permanecía en las manos de Samuel como si tuviera un peso físico, aunque su contenido era lo que lo oprimía. Había leído esas líneas una y otra vez, intentando encontrar algún error, algo que indicara que aquello era solo una coincidencia o una broma elaborada. Sin embargo, las palabras escritas en esa simple hoja estaban llenas de una verdad inquietante, una que no podía ignorar. Cuando eras pequeño, alguien cuidó de ti como si fuera su propio hijo. Esa persona no se fue porque quiso, sino porque se lo impusieron. Ahora que he tenido la oportunidad de verte, creo que necesitas saber lo que sucedió. Pero no puedo decírtelo aquí, en esta carta. Si quieres respuestas, ve al callejón detrás del mercado central a las 7 de la tarde. Mañana. Solo ahí podrás descubrir lo que realmente pasó. El aire en la habitación de Samuel parecía volverse más denso mientras procesaba el mensaje. ¿Quién podía saber tanto sobre él? ¿Y por qué habría alguien de contactarlo ahora, después de tantos años? Pensó en ignorarlo, en tirarlo al fuego y olvidar el extraño encuentro con la vendedora de flores. Pero algo en su interior, una inquietud que no podía controlar, lo empujó a tomar la decisión de acudir al lugar indicado. Esa noche no pudo dormir. Los recuerdos de su infancia regresaron como un torrente, confusos y fragmentados, pero siempre girando en torno a una figura, Rosa. Su nana había sido el único consuelo cálido en una casa fría. Ella estaba allí cuando nadie más lo hacía, hasta que un día simplemente desapareció. Su padre nunca dio explicaciones y Samuel había aprendido a no preguntar. Ahora, décadas después, la posibilidad de obtener respuestas lo consumía. Al día siguiente, pasó el día distraído, revisando el reloj cada hora. Finalmente, a las 6:30 de la tarde, se puso un abrigo oscuro y salió de su mansión. Mientras conducía hacia el mercado central, la ciudad parecía diferente. Las calles, iluminadas por luces amarillentas, tenían un aire misterioso que normalmente pasaba desapercibido. El mercado, que durante el día era un bullicio de actividad, ahora estaba casi desierto. Samuel dejó el auto y caminó hacia el callejón indicado en la carta. A medida que avanzaba, la ansiedad se apoderaba de él. Su mente estaba llena de preguntas, ¿qué podía encontrar allí? ¿Era seguro acudir solo? Pero no podía detenerse. La necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. El callejón estaba oscuro y silencioso, con solo un par de farolas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes de ladrillo. Samuel miró su reloj, faltaban 5 minutos para las 7. Decidió esperar, apoyándose en la pared mientras intentaba calmarse. De repente, una figura apareció al final del callejón. Era una mujer, envuelta en un abrigo sencillo, con un gorro que le cubría gran parte del rostro. Aunque su ropa era distinta, Samuel la reconoció de inmediato, era la joven vendedora de flores. Ella se acercó lentamente, sosteniendo una pequeña caja en las manos. Cuando estuvo frente a él, sus ojos se encontraron, y Samuel pudo ver que había lágrimas contenidas en su mirada. «Gracias por venir», dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Samuel asintió, incapaz de encontrar palabras. «Sé que esto debe parecerle extraño, pero hay algo que usted debe saber. Algo que he guardado por años y que no puedo seguir ocultando». La joven extendió la caja hacia él, pero antes de que Samuel pudiera tomarla, un ruido fuerte rompió el silencio. Ambos se giraron, alertas. Unos pasos resonaron al otro lado del callejón. Una sombra se movía entre las paredes. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La joven retrocedió un paso, nerviosa. «Tenemos que irnos de aquí», dijo ella apresuradamente. «No estamos seguros». Samuel quiso preguntar qué estaba pasando, pero la urgencia en su tono lo convenció de seguirla. Juntos salieron del callejón, caminando rápidamente hacia el mercado vacío. La joven lo llevó por un laberinto de pasillos hasta que llegaron a una pequeña puerta de metal. La abrió y lo invitó a entrar. El interior era un pequeño almacén lleno de cajas y estantes. La joven cerró la puerta detrás de ellos y se giró hacia Samuel. «Lo siento por todo esto», dijo, pero no podía entregarle esto en público.
Hay personas que no quieren que usted sepa la verdad. Samuel frunció el ceño, intentando procesar sus palabras. ¿Qué verdad?, preguntó finalmente, con la voz cargada de frustración. ¿Quién eres tú y qué sabes sobre mi infancia? La joven tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. Mi nombre es Camila, comenzó. Y no solo vendo flores. Mi madre me contó cosas sobre usted antes de morir. Cosas que están conectadas con su familia y con alguien que usted quiso mucho cuando era niño. Samuel sintió como su corazón se aceleraba. ¿Rosa?, preguntó, casi en un susurro. Camila asintió, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Ella era mi abuela. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Samuel miró a la joven, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Rosa había tenido familia, una familia de la que él no sabía nada. Mi madre creció escuchando historias sobre usted, continuó Camila. Pero algo pasó, algo que hizo que mi abuela tuviera que irse de su vida para siempre. Camila abrió la pequeña caja y sacó un objeto que hizo que el aire abandonara los pulmones de Samuel, un colgante dorado con la forma de un pequeño corazón. Lo reconoció al instante. Había sido un regalo que él mismo le había dado a Rosa cuando era niño. Esto fue lo único que conservó de su tiempo con usted, dijo Camila, sosteniendo el colgante con cuidado. Mi abuela siempre decía que usted era como un hijo para ella. Pero su padre hizo algo terrible. Samuel sintió un nudo en la garganta. Quiso preguntar qué había hecho su padre, pero antes de que pudiera hablar, un golpe fuerte resonó en la puerta. Ambos se quedaron paralizados. Otro golpe, más fuerte esta vez, hizo que la puerta temblara. Nos encontraron, dijo Camila, aterrada. Tenemos que salir de aquí, ahora. Samuel no entendía quién los estaba buscando ni por qué, pero el miedo en los ojos de Camila lo convenció de que el peligro era real. Mientras la puerta continuaba siendo golpeada, ambos buscaron desesperadamente una salida. El misterio que rodeaba a Rosa, el colgante y las personas que ahora los perseguían se hacía más profundo. Samuel sabía que estaba en medio de algo que cambiaría su vida para siempre, pero lo que no podía prever era cuán lejos tendría que llegar para descubrir la verdad. El golpe en la puerta resonaba como un eco ominoso en el pequeño almacén. Samuel y Camila se miraron, el miedo palpable en sus ojos. La joven vendedora de flores comenzó a buscar frenéticamente una salida, mientras Samuel intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Por aquí, susurró Camila, señalando un pequeño ventanuco en la pared trasera del almacén. Samuel la siguió mientras los golpes se hacían más insistentes. Con un esfuerzo considerable, lograron abrir el ventanuco lo suficiente como para que ambos pudieran pasar. Afuera, el aire frío de la noche les golpeó el rostro, pero no había tiempo para detenerse. El callejón al que habían salido estaba oscuro y vacío, pero no podían confiar en que estuviera seguro. Camila tomó la delantera, guiando a Samuel a través de una serie de pasillos estrechos y callejones, alejándose del mercado central. Samuel sentía su corazón martillando en su pecho, no solo por la carrera, sino también por la avalancha de emociones y preguntas que lo asaltaban. Finalmente, después de varios minutos de correr, llegaron a una pequeña plaza abandonada. Las farolas estaban apagadas, y la única iluminación provenía de la luna. Camila se detuvo, jadeando, y se giró hacia Samuel. Lo siento, dijo entrecortadamente. Esto no debería haber pasado. Pensé que tendríamos más tiempo. ¿Tiempo para qué?, exigió Samuel, su tono tenso. ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo? Camila bajó la mirada, como si estuviera luchando consigo misma. Ellos no quieren que sepas la verdad sobre tu infancia, respondió finalmente. Hay cosas que sucedieron, cosas que tu familia hizo. Samuel la interrumpió. ¿Mi familia? ¿Qué hicieron exactamente? Habla claro. Camila tomó aire profundamente y sacó de su bolsillo un sobre desgastado. Esto estaba en las pertenencias de mi abuela, dijo mientras extendía el sobre hacia él. Ella siempre me dijo que si alguna vez te encontraba, debía entregártelo. Samuel tomó el sobre con manos temblorosas.
Lo abrió y sacó un papel amarillento con una caligrafía elegante, aunque algo desvaída por el tiempo. Las primeras líneas hicieron que el mundo pareciera detenerse a su alrededor. ¿A quién corresponda? Si estás leyendo esto, significa que mi tiempo contigo ha terminado. Nunca quise dejarte, pero no tuve otra opción. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. No dejes que el pasado te defina, pero tampoco lo ignores. Si alguna vez encuentras esto, busca a Lucía. Ella tiene las respuestas que yo no pude darte. Lucía. Ese nombre resonó en la mente de Samuel como un eco lejano pero familiar. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué papel jugaba en esta intrincada red de secretos? Antes de que pudiera preguntar, un ruido detrás de ellos lo sacó de sus pensamientos. Una figura apareció al otro lado de la plaza, seguida de otras dos. Samuel reconoció de inmediato al hombre del sombrero que lo había estado siguiendo en la estación de tren. ¡Corran!, gritó Camila, agarrando el brazo de Samuel y tirando de él. La persecución comenzó de nuevo. Las calles de la ciudad se convirtieron en un laberinto de sombras y ecos. Los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca, y Samuel sentía que el aire comenzaba a faltarle. Finalmente, Camila los guió hacia una entrada lateral de un edificio antiguo. Empujó la puerta con fuerza, y ambos se adentraron en un pasillo oscuro y estrecho. Cerró la puerta detrás de ellos y se apoyó contra ella, intentando recuperar el aliento. Creo que los perdimos, por ahora, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Samuel miró a su alrededor. Estaban en lo que parecía ser un viejo teatro abandonado. El polvo cubría cada superficie, y el aire tenía un olor a humedad y madera envejecida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samuel, su voz llena de frustración. Necesito respuestas, Camila. Ahora. Camila se dejó caer en una de las butacas, agotada. Todo esto tiene que ver con tu padre, comenzó, su tono serio. Mi abuela siempre decía que él era un hombre poderoso, pero también peligroso. Hizo cosas que lastimaron a mucha gente, incluyéndola a ella. Samuel sintió un nudo en el estómago. Había crecido idolatrando a su padre, un hombre que siempre había proyectado fuerza y autoridad. Pero ahora, las palabras de Camila sembraban dudas en su mente. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Camila lo miró con tristeza. No sé todos los detalles, admitió. Solo sé que mi abuela fue despedida de tu casa porque descubrió algo que no debía. Algo relacionado contigo. Y cuando intentó protegerte, fue amenazada. Samuel se dejó caer en otra butaca, sintiendo que el peso de las palabras de Camila lo aplastaba. Mi padre nunca mencionó nada de esto, murmuró, más para sí mismo que para Camila. Siempre pensé que Rosa se había ido porque quería, no porque la obligaran. Camila sacó otro objeto de su bolsillo, una fotografía en blanco y negro. La extendió hacia Samuel, quien la tomó con cuidado. En la foto aparecía él, siendo un niño pequeño, sentado en el regazo de Rosa. Ambos estaban sonriendo, pero lo que llamó la atención de Samuel fue el fondo, una puerta cerrada con un símbolo extraño tallado en ella. Mi abuela decía que esa puerta guardaba secretos, dijo Camila. Que lo que estaba detrás de ella era la razón por la que tuvo que irse. Samuel estudió la fotografía, intentando recordar si había visto esa puerta antes. Algo en el símbolo le resultaba familiar, pero no podía precisar qué era. De repente, un sonido metálico proveniente de las vigas superiores los hizo saltar. Samuel alzó la vista y vio una figura moviéndose entre las sombras del techo. No estamos solos, dijo en un susurro, poniéndose de pie. Camila lo miró con pánico, y antes de que pudieran reaccionar, un grupo de hombres irrumpió en el teatro, armados y con expresiones decididas. ¡Corran!, gritó Camila nuevamente, y ambos se lanzaron hacia el escenario, buscando desesperadamente una salida. El misterio se hacía cada vez más profundo, y Samuel sentía que estaba siendo arrastrado hacia una verdad que cambiaría todo lo que sabía sobre su vida. El ruido ensordecedor de las botas resonaba en el teatro mientras Samuel y Camila se escabullían tras bambalinas.
La penumbra apenas les permitía ver, pero el miedo les daba la fuerza para continuar. Camila, con la fotografía aún en sus manos, empujó una puerta lateral que conducía a un angosto pasillo. Por aquí, rápido, susurró, pero su tono apenas ocultaba el pánico. Detrás de ellos, las voces de los hombres se mezclaban con órdenes secas. No dejen que escapen, gritó uno de ellos. Samuel, con el corazón latiendo en sus oídos, se preguntaba cómo había llegado a esa situación. Todo había comenzado con una simple curiosidad, una carta y un rostro en la estación. Ahora, estaba atrapado en un torbellino de secretos, persecuciones y peligros que no alcanzaba a comprender. Camila. La llamó en voz baja, tropezando con una pila de viejos decorados. Necesito respuestas ahora mismo. Te las daré, pero primero salgamos de aquí vivos, respondió ella mientras empujaba una segunda puerta que daba a un almacén lleno de telones y cuerdas polvorientas. Un ruido detrás de ellos los hizo detenerse en seco. Un hombre apareció en el marco de la puerta que acababan de cruzar, y la expresión en su rostro era de pura determinación. Ahí están, gritó, levantando un arma. Samuel no pensó, simplemente tomó un pesado mástil de madera que estaba cerca y lo lanzó en dirección al hombre. Aunque el proyectil no lo golpeó, le dio a Samuel y a Camila el segundo que necesitaban para atravesar otra puerta y salir al exterior. El aire frío de la noche los golpeó como una bofetada. Estaban en un callejón trasero, flanqueado por altos edificios. Camila miró en ambas direcciones antes de tirar del brazo de Samuel y guiarlo hacia la izquierda. Hay un lugar seguro cerca, le aseguró, aunque su voz no parecía convencida. El callejón desembocaba en una callejuela más amplia y, tras recorrer varios metros, llegaron a una vieja entrada de servicio que parecía abandonada. Camila sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta con rapidez. ¿Cómo tienes acceso a todos estos lugares?, preguntó Samuel, jadeando por el esfuerzo. Camila lo miró, dudando por un instante antes de responder. No soy solo una vendedora de flores. Mi abuela trabajó para tu familia durante años, y este edificio era parte de sus propiedades. Yo crecí conociendo cada rincón de estos lugares. Samuel iba a replicar, pero un nuevo ruido lo interrumpió. Camila cerró la puerta tras ellos y los condujo al interior. El lugar era un viejo almacén lleno de muebles cubiertos con sábanas y un fuerte olor a humedad. Aquí estaremos seguros por un momento, dijo, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que había sobre una mesa. Samuel la miró fijamente, su paciencia agotada. No más excusas, Camila. Quiero saberlo todo. ¿Qué tiene que ver mi familia con esto? ¿Y por qué esas personas nos están persiguiendo? Camila suspiró y se dejó caer en una silla vieja. Todo comenzó con esa puerta en la fotografía, dijo, señalando la imagen que aún sostenía. Mi abuela siempre decía que detrás de esa puerta había algo que cambiaría el destino de muchas personas, incluido el tuyo. Samuel tomó la fotografía y la examinó nuevamente. El símbolo tallado en la puerta parecía una mezcla de formas geométricas y líneas curvas, algo que le resultaba inquietantemente familiar. ¿Pero qué significa este símbolo?, preguntó, señalándolo. Camila negó con la cabeza. No lo sé. Mi abuela nunca me lo dijo. Solo sé que ella lo descubrió cuando trabajaba en tu casa, y después de eso, todo cambió. Fue despedida y amenazada, y tu familia nunca volvió a hablar de ella. Samuel sintió una mezcla de incredulidad y confusión. Su infancia había estado llena de privilegios, pero también de silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Ahora, parecía que esos vacíos estaban empezando a llenarse, aunque de una manera que nunca había esperado. Antes de que pudiera procesar todo, Camila se puso de pie y comenzó a buscar entre las pilas de papeles y objetos que había en el almacén. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo mientras rebuscaba frenéticamente. Mi abuela guardó un diario. Estoy segura de que lo dejé aquí. Finalmente, encontró un cuaderno de cuero desgastado. Lo abrió y comenzó a buscar entre las páginas. Aquí está, dijo, señalando un párrafo. Escucha esto, el símbolo de la puerta no es solo un adorno.
Es un aviso. Lo que hay detrás es peligroso, pero también es la verdad que Samuel necesitará algún día. Solo espero que cuando llegue ese momento, esté preparado para enfrentarlo. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Peligroso?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué podría ser tan peligroso? Camila lo miró con seriedad. No lo sé con certeza, pero mi abuela siempre decía que la verdad tenía un precio. Y parece que hay personas dispuestas a todo para asegurarse de que no la descubras. Antes de que pudieran continuar, el sonido de un motor afuera los hizo congelarse. Camila apagó la lámpara de aceite rápidamente y ambos se escondieron detrás de una pila de muebles. El motor se detuvo, y Samuel escuchó el ruido de puertas de un vehículo abriéndose y cerrándose. Luego, pasos. «Están aquí», susurró Camila, su voz temblando. Los pasos se acercaban, y Samuel sintió que cada segundo se estiraba como una eternidad. Apretó los puños, preparándose para lo peor. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe, y un haz de luz de una linterna barrió la habitación. Samuel contuvo la respiración, rogando que no los descubrieran. «Revisen cada rincón», ordenó una voz masculina. Los pasos comenzaron a resonar por el almacén, cada vez más cerca. Samuel podía escuchar el latido de su propio corazón, y por un momento temió que incluso eso los delatara. Camila, junto a él, lo miró con ojos llenos de pánico. Luego, susurró algo que apenas pudo escuchar. «Si nos atrapan, no digas nada». Samuel asintió, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. Los pasos se detuvieron justo frente a la pila de muebles donde estaban escondidos. Samuel sintió que su cuerpo entero se tensaba mientras veía cómo el haz de luz se detenía en su dirección. «Nada aquí», dijo uno de los hombres después de unos segundos que se sintieron como siglos. La luz se alejó, y los pasos comenzaron a retroceder. «Sigamos buscando en otro lugar», dijo la voz masculina. Los hombres salieron, y el sonido del motor alejándose les indicó que estaban, al menos por ahora, fuera de peligro. Camila soltó un suspiro tembloroso y se dejó caer al suelo. «No podemos seguir así», dijo, su voz apenas un murmullo. «Tenemos que encontrar esa puerta y descubrir la verdad antes de que ellos lo hagan». Samuel la miró, aún tratando de calmar su respiración. «Entonces será mejor que empecemos ahora mismo». La luz tenue del amanecer apenas iluminaba las paredes de la vieja casona, marcadas por los años y el olvido. Samuel y Camila estaban de pie frente a la puerta que aparecía en la fotografía, la madera desgastada y el extraño símbolo tallado en su superficie proyectaban un aura inquietante. Habían pasado horas escapando, ocultándose, pero ahora estaban aquí. Camila temblaba levemente mientras sostenía el diario de su abuela. «¿Estás seguro de que quieres abrirla?», preguntó, con la voz cargada de dudas y temor. Samuel no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el símbolo, el mismo que había visto en innumerables recuerdos fragmentados de su infancia, aunque nunca había sabido qué significaba. Inspiró profundamente y colocó su mano sobre la madera fría. «No tenemos otra opción», dijo al fin, su voz firme. «Si esto responde a alguna de nuestras preguntas, no podemos detenernos ahora». Con un leve crujido, empujó la puerta. El interior era una pequeña habitación iluminada por una ventana sucia que dejaba pasar la luz del amanecer. Había una mesa de madera en el centro, y sobre ella, una caja de metal con una cerradura desgastada. En las paredes colgaban retratos antiguos, muchos de los cuales mostraban rostros que Samuel reconoció de inmediato, su abuelo, su padre y otras figuras que formaban parte de la historia de su familia. «¿Qué es esto?», murmuró, dando un paso hacia la mesa. Camila se acercó detrás de él, examinando el lugar con ojos cautelosos. Sobre la caja había un pequeño papel amarillo, envejecido y quebradizo. Samuel lo tomó y leyó en voz alta. «Para aquel que busque respuestas, esta llave abrirá más que una caja, abrirá el pasado que mi familia intentó enterrar». Samuel frunció el ceño mientras buscaba la llave en la caja. La encontró bajo un paño viejo, junto con un sobre cerrado. Lo abrió, y dentro encontró una carta escrita a mano. «Es la letra de mi abuelo»,
dijo con un nudo en la garganta, reconociendo los trazos. La carta era una confesión. En ella, su abuelo narraba cómo su familia había acumulado su inmensa riqueza, explotando a comunidades vulnerables y robándoles sus tierras y recursos. Los detalles eran desgarradores. Mencionaba cómo el símbolo en la puerta era una marca utilizada para identificar propiedades adquiridas de manera deshonesta. Cada una de esas transacciones había sido silenciada con sobornos, amenazas o violencia. «Esto es horrible», dijo Camila, con la voz quebrada. «¿Tu familia sabía todo esto?» Samuel apretó la carta entre sus manos, sintiendo una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza. «Al menos mi abuelo sí», respondió, su voz cargada de pesar. Pero en lugar de detenerlo, lo documentó y lo escondió aquí. Camila señaló la caja metálica. «¿Y qué hay dentro?» Con manos temblorosas, Samuel usó la llave para abrirla. El interior contenía una carpeta gruesa llena de documentos, escrituras de tierras, contratos, y lo más impactante, una lista de nombres. «Son personas», dijo Camila, hojeando la lista. «Personas que fueron desplazadas por culpa de estas acciones». Entre los nombres había uno que destacó para Camila. «Espera. Este es el nombre de mi abuela», susurró, apuntando con el dedo. «Ella también fue una víctima». Samuel cerró los ojos, sintiendo que el peso de toda una generación caía sobre sus hombros. «Esto no puede quedarse aquí», dijo, su voz ahora cargada de determinación. «Necesitamos sacar esto a la luz». Camila lo miró con desconfianza. «¿Y crees que eso será suficiente? ¿Cómo compensas algo así?» Samuel no respondió de inmediato. Sabía que tenía que hacer más que simplemente admitir la verdad. Tenía que reparar el daño. Un enfrentamiento inesperado. Antes de que pudieran decidir su próximo paso, un ruido en la entrada de la casa los sobresaltó. Las mismas voces que los habían perseguido antes ahora resonaban dentro de la propiedad. «No pueden haberse ido muy lejos», dijo una de las voces, firme y autoritaria. Camila reaccionó rápidamente, apagando la lámpara que iluminaba la habitación. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», susurró, tomando la carpeta y guardándola en su bolso. Samuel asintió, pero sus movimientos eran lentos. Aún estaba asimilando todo lo que habían descubierto. «Samuel, muévete», insistió Camila, tirando de su brazo. Los pasos se acercaban rápidamente. Camila guió a Samuel hacia una puerta trasera que daba al jardín. Sin embargo, cuando intentaron abrirla, descubrieron que estaba cerrada con candado. «¡Maldición!», exclamó Camila en voz baja. Los pasos ya estaban demasiado cerca. Samuel buscó desesperadamente algo con lo que defenderse y encontró un pesado candelabro de hierro en una esquina. «Si no podemos escapar, al menos podemos luchar», dijo, su mirada ahora llena de determinación. Antes de que los hombres pudieran entrar a la habitación, Samuel y Camila empujaron un viejo armario contra la puerta para bloquearla. El ruido alertó a los intrusos, que comenzaron a golpear la puerta con fuerza. «¡Rápido!», gritó Camila, señalando una pequeña ventana que daba al exterior. «Es nuestra única salida». Con esfuerzo, lograron romper el cristal y salir por la abertura estrecha. Al otro lado, se encontraron en un denso jardín lleno de arbustos y árboles que ofrecían algo de cobertura. Corrieron sin mirar atrás, sabiendo que no podían detenerse. Finalmente, llegaron a una carretera donde pasaban pocos autos. Samuel levantó la mano, intentando detener uno. Un conductor se detuvo, sorprendido por su estado desaliñado y desesperado. «¿Están bien?», preguntó el hombre, bajando la ventana. «Por favor, necesitamos que nos lleve a la ciudad», dijo Samuel, mostrando un billete para convencerlo. El conductor asintió, y ambos se subieron al auto. Una decisión crucial. Durante el viaje, Samuel revisó nuevamente los documentos. Cada página parecía gritar las injusticias que su familia había perpetrado. Su mente estaba dividida entre la culpa y la necesidad de actuar. «No sé por dónde empezar», dijo, mirando a Camila. Ella lo miró con seriedad. «Empieza por admitirlo. Publica esto»,
hazlo público. Y luego, usa tus recursos para ayudar a las personas que aparecen en esa lista. Samuel asintió, sabiendo que tenía razón. Lo haré. Pero no solo por ellos, sino también por mí. Es hora de que mi familia deje de esconderse detrás de su riqueza. Cuando llegaron a la ciudad, Samuel y Camila buscaron a un periodista confiable que pudiera ayudarles a exponer la verdad. Samuel sabía que hacerlo significaba arriesgar todo, su reputación, su fortuna, e incluso su seguridad. Pero mientras sostenía los documentos, sintió algo que no había sentido en años, un propósito. Vamos a cambiar esta historia, dijo, mirando a Camila con determinación. Ella asintió, sonriendo por primera vez desde que comenzó todo. Y tal vez, al final, hagamos algo bueno. Con eso, dieron el primer paso hacia un nuevo comienzo. Uno que, aunque lleno de incertidumbre, estaba marcado por la esperanza y la redención. En las semanas que siguieron, el nombre de Samuel dejó de ser sinónimo de riqueza y exclusividad para convertirse en un símbolo de cambio. Las revelaciones que hizo sacudieron los cimientos de su mundo, pero también construyeron puentes hacia un futuro más justo. La publicación de los documentos no solo desató escándalos, sino que también trajo justicia a muchas familias, incluidas aquellas que habían perdido todo décadas atrás. Camila estuvo a su lado durante todo el proceso, guiándolo con su tenacidad y su valentía. Juntos, visitaron a varias de las personas en la lista, ofreciendo no solo disculpas sinceras, sino también actos concretos de reparación. Tierras fueron devueltas, fondos fueron establecidos para apoyar a comunidades despojadas, y las historias de aquellos que habían sufrido fueron finalmente escuchadas. Para Samuel, cada encuentro era una lección. La mujer vendedora de flores, cuya carta había iniciado todo, se convirtió en su brújula moral, recordándole que detrás de cada acción había vidas humanas, con sueños, dolores y esperanzas. Aunque nunca supo cómo ella conocía tanto de su pasado, su figura quedó grabada en su corazón como un símbolo de redención. Un cambio profundo. Samuel se dio cuenta de que, por años, había intentado llenar su vacío interior con posesiones materiales, sin entender que lo que realmente necesitaba era conexión. La infertilidad que había considerado su mayor tragedia ya no pesaba de la misma forma. Había descubierto que podía dar vida de otras maneras, con sus acciones, su tiempo y su dedicación a reconstruir lo que su familia había destruido. Camila también encontró algo invaluable en este viaje. Al principio, había visto en Samuel a un hombre perdido, atrapado en el lujo y la indiferencia. Pero ahora lo veía como alguien transformado, dispuesto a usar su posición para marcar una diferencia. Juntos, formaron un equipo improbable pero poderoso, unidos por una causa común y una amistad que trascendió las barreras del pasado. Una lección para todos. La historia de Samuel es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar, para enfrentar las verdades incómodas y para asumir la responsabilidad de nuestras acciones o las de quienes nos precedieron. Nos enseña que el verdadero valor no reside en lo que poseemos, sino en cómo usamos nuestras vidas para impactar a los demás. Quizás, como Samuel, todos llevamos cargas que no comprendemos completamente. Quizás, como Camila, podemos ser agentes de cambio para aquellos que nos rodean. Y quizás, como la mujer vendedora de flores, nuestras palabras, incluso las más pequeñas, pueden encender la chispa de un cambio significativo en el mundo. En última instancia, el legado de Samuel no será su fortuna, sino las vidas que ayudó a reconstruir y el ejemplo de valentía que dejó. Porque el verdadero poder no está en lo que guardamos para nosotros mismos, sino en lo que somos capaces de devolver al mundo. A veces, las respuestas que buscamos no están en el destino, sino en el camino que nos atrevemos a recorrer. Y en ese recorrido, el mayor tesoro que podemos encontrar es el poder de sanar y empezar de nuevo. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.